Bien, y de la política macro, de la alta política, pasamos a las cuestiones cotidianas. Podemos decir que pasamos a los bifes. En realidad pasamos al precio de los bifes, a partir de cuánto viene aumentando, o en todo caso, si no es tanto, el precio de los alimentos en nuestro país. Hubo algún capítulo último en un fuerte de enfrentamiento entre el propio secretario de Comercio y algunas entidades de consumidores, pero me parece que el tema de fondo tiene que ver con saber cuánto aumentan los precios y si en todo caso estas entidades pueden cumplir su rol en ayudar a los consumidores a encontrar la mejor forma de alimentarse y, si querés, la más económica. Nos acompaña Pedro Busetti, quien es integrante titular, en realidad, de Defensa de Usuarios y Consumidores de DEUCO. Gracias por venir esta noche. No, gracias a ustedes. A ver, ¿ustedes pueden hacer su tarea? ¿Están trabajando bien? ¿Pueden llevar adelante un relevamiento de los precios? ¿Qué conclusiones van sacando al respecto? Bueno, en realidad lo que nosotros estamos ocupados en este último tiempo, además de constatar la variación de precios que obviamente todos sentimos en nuestros bolsillos y en nuestro presupuesto, es en desentrañar las causas por las cuales se originan estos aumentos de precios. Y nos parece que hay que, como asociación, como organización de consumidores, mirar un poco más allá del efecto. ¿El efecto cuál es? Bueno, uno va a las grandes cadenas de supermercados, advierte que han cambiado los valores. Bueno, el tema es saber por qué cambian esos valores. ¿Y por qué cambian? Y lo que nosotros estamos viendo, bueno, lógicamente hay muchos estudios en nuestro país, de distintos sectores académicos, políticos, económicos, que hablan y en los cuales nos estamos referenciando acerca de la concentración económica que en nuestro país se ha producido desde 1976 hasta la actualidad. O sea que continúa en una línea recta sin ningún punto de inflexión la concentración económica. Ha habido algunas modificaciones en algunas situaciones particulares, pero en general, de acuerdo a estos estudios, se nota y es evidente que hay en distintas esferas de la producción industrial, sobre todo de alimentos y artículos de limpieza, perfumería, una alta concentración y prácticamente mercados que son oligopólicos o en algunos casos monopólicos. Son que fijan los precios, digamos. Son los que establecen los precios. Cuando uno ve, por ejemplo, analizamos la cadena de lácteos, vemos allí que hay dos grandes empresas que son productoras y que son además distribuidoras de sus productos y que tienen una posición dominante en el mercado. Si bien está atomizado en distinta cantidad de actores, esos actores son no relevantes en el momento de ver qué porción de la torta del mercado se queda. Lo mismo sucede con los panificados, sucede con las gaseosas, sucede con distintos productos. Eso por una parte, la concentración que hay en el sector de la producción. Después tenemos la concentración en el sector de la distribución minorista. Para tener un dato, Capital Federal, 4 grandes cadenas de supermercados manejan en la ciudad de Buenos Aires 424 bocas de expendio minoristas. Si tenemos en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires hay 15 comunas, tenemos alrededor de más de 20 locales de esas 4 grandes cadenas que están distribuidas a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad de Buenos Aires y que prácticamente terminan teniendo, además de una posición dominante, la posibilidad de establecer o de formar precios. Ahora, ¿la ley se lo impide o hoy por hoy se les habilita esa posibilidad de crecimiento? Bueno, si tomáramos en cuenta la ley de defensa de la competencia, en realidad, por ejemplo, ahora se ha permitido, ustedes saben que la cadena X quebró, con convocatoria, fue trasladada, fue adquirida, asumiendo la deuda por la cadena francesa Carrefour. Esto implica que 120 locales que están en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires se apropian por parte de Carrefour, que suman a los que ya tenía en su poder. ¿Pero la ley lo permite? A esto vamos. Si tomamos en cuenta la ley de defensa de la competencia, no debería estar permitido. ¿Por qué? Porque esa concentración que se da en el sector de la distribución minorista hace que los precios estén formados mayoritariamente por esas 4 grandes cadenas y en este caso por una de las cadenas que tiene la mayor cantidad de distribución. Porque tiene las propias, las que adquiere a través de X y las de Día, que también es parte de la misma compañía
a nivel Sí, incluso nacional. hay como una industria montada también de los periodos de quiebra y de qué manera se llega a ese status quo para después lucrar con esas situaciones que tienen algunas empresas. Mencionaba recién el tema de los lácteos, además manejan los precios de una manera que pueden ir hasta pérdida durante un determinado tiempo con tal de que no sean otros más los que puedan ocupar es que un en espacio. general, a ver, en primer lugar, hablando de los lácteos, son los compradores más importantes del productor. Claro. Con lo cual, claro, por lo que definen los precios. Llegan a establecer Seguro. el precio que le pagan al productor. Por eso la queja de los productores del retraso en el valor del litro de leche que le venden a los productores. Pero además, tiene la cadena, obviamente tiene la producción y tiene la cadena de distribución. Pero siguiendo con las grandes cadenas de supermercados, una de estas cadenas ahora está interviniendo en el sector de la comercialización mayorista. Además de tener la distribución minorista, interviene en lo que es el comercio mayorista. Además tiene sus propios productos también de alimentos. Cuando uno compara los precios de los productos que vende a nivel mayorista con los que vende a nivel minorista, o sea, los mismos productos, ve una diferencia importante. Puede ser entre un 15 y hasta más de un 30%. Entonces, cuando uno toma el producto que venden estos comercios, ve el precio final y lo compara con el precio mayorista, dice, bueno, a ver, ¿cuál es la tasa de rentabilidad? Y lo mismo que sucede a nivel de la producción industrial, que obviamente los oligopolios y las que están en posición dominante se apropian de una mayor renta, castigando a los consumidores y a los trabajadores, que son los consumidores, sucede lo mismo en la distribución minorista. La herramienta creemos que es la intervención del Estado, la intervención virtuosa del Estado. O sea que de alguna manera, algunas acciones que realiza Moreno para intervenir en el tema de los precios no estaría tan mal vista, digamos. Alguna acción, nosotros ponemos un ejemplo. Porque es muy difícil, digamos, enfrentar todo este tema de estos monopolios, claro, ¿no? pero además de ser difícil enfrentar una estructura económica que viene de más de 30 años, heredada de 30 años, también es cierto que hay que tener, en primer lugar, voluntad política para enfrentarla. Este gobierno, a partir de 2013 hasta la fecha, ha consentido algunos grupos monopólicos. La fusión de Movicom con Unifón se consintió. Ahora, volvamos la a los de Cablevisión, precios, bueno, se nos va a ir todo el ¿se entiende? tiempo, sí, pero se nos va a ir el tiempo del tema del tiempo de la nota y yo quería saber si ustedes en los relevamientos ¿qué hacen? ¿Están más de acuerdo con los estudios privados o más con los estudios que hace el INDEC en lo que tiene que ver con el aumento inflacionario? Nosotros en 2007, en enero de 2007, cuando se produjo la llamada intervención del INDEC, nosotros desde nuestra asociación estuvimos en contra, nos opusimos. Seguimos teniendo la misma idea, sosteniendo que el Estado o el gobierno no debe intervenir en las estadísticas oficiales. Pero además, no solamente nosotros, inclusive sectores dentro del propio gobierno o afines al gobierno están planteando la necesidad de que se modifique esa situación que distorsiona las estadísticas nacionales, y esto causa... Sí, aparte me parece que a Moreno están dejando un poquito solo también en algunas cuestiones, pero eso ya forma parte de la interna del gobierno. La cuestión del INDEC es un tema importante, pero nos parece que la tarea pendiente del Estado y también de la oposición, digo, recién escuchamos a un representante de los trabajadores, nos parece que es importante abordar las causas de algo que nos aqueja a todos, que es las causas de la inflación. Porque esto resta poder adquisitivo, porque come el salario de los trabajadores, y porque en esa apropiación de renta que se tiene en el sector industrial y en la distribución minorista queda parte de lo que se llama la distribución del ingreso. Y nos parece que hay que enfocarla desde distintos sectores. Obviamente desde los consumidores, desde el sindicalismo, desde el gobierno, por supuesto, y también desde la oposición, cosa que hoy nosotros no vemos. En realidad se habla mucho de la inflación, pero en los programas, en los medios de comunicación, se ve y se interpela poco a las grandes cadenas de supermercados, a las grandes empresas que están concentradas. Digo, la verdad, no vemos nunca a estos grandes distorsionadores de la realidad económica ser interpelados. Y nos parece que es una tarea pendiente. Y por ahí mucho de este conflicto les ayuda a seguir haciendo sus tareas en el manejo de los precios. Son los que están permanentemente en las reuniones que hacen con la presidenta, saludando las medidas del gobierno, pero después siguen manejando los mercados en esta situación que nosotros venimos señalando, ¿no? Gracias por estar aquí en Sub y Baja. Contrario. Primera tanda y ya volvemos.